Jesús, fuente de vida. Para continuar con la enseñanza que Dios nos ha venido regalando, o este ciclo de enseñanzas llamado Una iglesia unida en oración jamás será vencida. Y es que así lo dijo el Señor, porque estamos viviendo momentos difíciles. Amén. Momentos horrorosos en las familias, en lo personal, laboral, institucional, las empresas. Amén. Las iglesias. Hay mucha deserción. Amén. Pero Dios ha dicho que una iglesia unida en oración jamás será vencida. Y Dios quiere empezar hoy, porque ya hemos orado y hemos guerreado, con un testimonio que está en la palabra de Dios y que ratifica y que le pone un sello. Y es además una invitación para esta iglesia y todas las iglesias que escuchen, que si usted, hermano, se une en oración a su hermano, y este a su vez se une en oración a todos los demás, y toda la iglesia ora unida en el nombre de Jesús por algún propósito, sea cualquiera el propósito, en la voluntad del Señor, obviamente. Amén. Esa oración, ese clamor va a llegar al trono de Dios. Amén. Así que si usted está viviendo algún problema, alguna dificultad en su casa, en su familia, tráigalo a la iglesia y pida a los hermanos que oren por esa situación. Que nos unamos en oración como Dios nos lo ha enseñado. Con diferentes historias nos lo ha enseñado. Pero hoy el Señor trajo un testimonio que está en el libro de Hechos. Vamos a abrir el libro de Hechos. ¿Sabe? El libro de Hechos es símbolo del surgimiento y el nacimiento de la iglesia de Jesucristo y de cómo se desarrolló. Entonces es un buen ejemplo el que Dios nos trae en esta noche para aprender que una iglesia unida en oración jamás va a ser vencida, va a ser una iglesia vencedora, una iglesia de triunfos, una institución de triunfos, porque así lo ha dicho Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias desde el verso 1, Hechos 12, ¿no? Libro de Hechos, capítulo 12. Hasta el verso 11. Bueno, vamos a llegar hasta el 12. Sí, porque ahí culmina de que la iglesia estaba unida orando. Mira cuál es la historia y cuál es el testimonio del Señor nos regala con este suceso trágico de la vida de Pedro. Estamos históricamente en Hechos, ¿verdad? Estaban los apóstoles perseguidos. Estaban los apóstoles perseguidos. Era propósito del mundo destruir su fe para que los apóstoles no constituyeran la iglesia de Jesucristo. Ese regalo, legado que Jesús les había dejado, misión que el Señor les había encomendado. Miren, nosotros, los apóstoles, los pastores, los ministros, tenemos un llamado de Jesús. Él nos ha encomendado una misión salvadora, misión de llevar su palabra que trae salvación a la vida del que está cautivo. Por esta razón, por esta misión, el Señor lo dijo en el libro de Juan, capítulo 17, no lo vamos a leer ahora, que el mundo nos iba a odiar. Amén. ¿Y eso qué significa? ¿No cree usted que usted va por la calle y alguien lo va a odiar porque sí? No, no es así. Lo que significa el mundo se refería a Roma. Significa esto, al mundo corrupto,
al mundo del pecado. Amén. A fuerzas que operan en personas, como lo aprendimos el domingo. Amén. Fuerzas que operan en personas y hacen que esas personas se vengan contra nosotros. Aquí hay un ejemplo y es el de Herodes. Amén. Herodes tipifica y simboliza ese hombre cruel, ese hombre lleno de maldad. Es como si en él estuviera condensada la maldad. Usted muchas veces ve personas que no entiende por qué actúan como con tanta sevicia, crueldad y maldad. Son Herodes. ¿Está comprendido? Tienen como un espíritu ¿de quién? De Herodes. Son de una condición psíquica como la de quién? La de Herodes. Amén. Su deseo únicamente es aplastar y acabar con la iglesia de Jesucristo. De manera entonces, y de aclaro, las fuerzas del mal operan en muchas personas, dice la Biblia, en los hijos de iniquidad. Y esto trae conflictos a los pastores, a los sacerdotes, a los Pedro, a los que el Señor ha llamado. ¿Me ha comprendido, hermano? Dice entonces la palabra, y vamos al verso 1, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarlos. Mire, la lucha no es contra carne y sangre. Los problemas que se sobrevienen a nuestra vida, a la vida de los ministros, son diferentes a los problemas que se sobrevienen a otras personas. ¿Sí me hago entender? Porque el poder de las tinieblas opera en las personas con las que tenemos conflictos para agravar más las circunstancias nuestras. El ideal pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersas. Es para disuadirnos de continuar, amén, con el proyecto y la misión que el Señor nos encomendó que hiciéramos. Amén. Pero aunque muchas sean las aflicciones del justo, de todas ellas nos librará el Señor, así dice la palabra. Y en esa palabra nos aferramos nosotros. Amén. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? De manera entonces que el propósito de Herodes, es decir, del poder del mal, vamos a llamar a Herodes, el poder del mal personificado. Porque muchas veces usted ve que el poder del mal se personifica, por ejemplo, en un hijo, en su pareja, en su jefe, en un cliente, en un empleado, en un trabajador, en un acreedor. Usted me está comprendiendo, en una persona con la que tú tienes relación. Amén. Y lo que busca ese poder es utilizar a esa vida que no ha sido salvada con un propósito. Amén. Y es destruir tu misión, tus deseos de servirle a Dios, que tú renuncies y digas, yo no sigo más. ¿Me está comprendiendo? No sigo más. Y era que Pedro en esos momentos estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, pero físicamente no estaba con Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Y muchas veces los ministros hemos llegado a decirle al Señor, Señor, ¿dónde estás que no te veo? Como una vez dijo Jesús en la cruz. Amén. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos lo entienden, hermano? Y le clamamos al Señor y le pedimos a Dios que nos libre de todas esas circunstancias y situaciones, hermano. Allí estaba entonces Pedro. Amén. Dice entonces que, verso 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, Herodes mató a uno de los discípulos. ¿A cuál? A Jacobo, que era hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado ¿a quién? A los judíos. Porque es que la gente cuando ve a un cristiano sufrir, esto le agrada. Amén, como para humillarlo y avergonzarlo. ¿Sí me está comprendiendo? Y ese no es el que dice que es cristiano. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes que sin levadura. Tomándolo preso, lo puso ¿dónde? En la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir, que habían ¿cuántos? 16 hombres. 4 por 4 son 16. Amén. 16 hombres custodiaban ¿a quién? A uno solo, a Pedro.
¿Cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Para que lo vigilaran, vamos por el verso 4, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí ve, hermano? Toda iglesia unida en oración jamás será vencida. Los sacerdotes, los pastores, los ministros, los profetas, los enviados de Dios, necesitamos de su oración. Que la iglesia permanezca unida en oración. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Orar y velar en todo tiempo. ¿Está comprendiendo? ¿Cuánto le da gloria al Señor por eso, hermano? Usted es parte de la iglesia de Jesucristo. Usted ha sido llamado con un propósito. Y el propósito que usted tiene allí, ahora que está sentado allí y que aún no está acá, es orar por el que está acá. Amén. Pero se debe orar de la manera como ahí lo dice. ¿Cómo dice ahí? Sin cesar. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba unida en oración. Ahí dice, la iglesia oraba a Dios sin cesar. La iglesia estaba como unida. Amén. El propósito de Dios es que la iglesia se una a orar por sus ministros, por sus Pedro. ¿Me está comprendiendo? Porque Herodes, el poder del mal, amado hermano, quiere encarcelarlos, quiere clavarles una espada, quiere matarlos para silenciarlos y poder seguir dominando, amén, este mundo de pecado. Amén. ¿Está entendiendo? Para que los ministros no lo invitemos a usted al arrepentimiento. ¿Cuántos me comprenden? Las tinieblas simbolizadas en Herodes, el poder del... es una persona. Ahí no dice que era un fantasma, porque es que las tinieblas no son fantasmas. ¿Está comprendiendo? Son poderes que obran en los hijos de iniquidad, es decir, en los que no conocen de Dios, en los que rechazan a Dios, en los que no permiten que Dios haga en ellos la obra que ya hizo en nosotros. ¿Me está comprendiendo, hermano? ¿Cuántos lo reciben, hermanos? Miren, dice entonces, verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿En qué tiempo hay que orar? ¿Cuánto tiempo hay que orar? Sin cesar, hermano. Muchas veces a usted se le olvida, porque usted piensa que orar es rezar. Y rezar en el sentido de recitar versos o palabras no es orar. ¿Cuántos entendieron eso? Orar no es recitar palabras. Orar es utilizar la palabra de Dios que está en tu corazón, que la tienes guardada en tu mente, es utilizar esa palabra para sacarla como si ella fuera una espada en guerra, ¿me está comprendiendo? Y en lucha por tu siervo, por tu pastor. ¿Me ha comprendido? Orar no es recitar palabras que a usted se le ocurra, es declarar y confesar la palabra de Dios. Ella, la palabra de Dios, es la que va a cortar, a destruir las fortalezas del mal, los poderes que operan en los hijos de iniquidad. ¿Amén? ¿Me ha comprendido? ¿Cuánto estamos entendiendo, hermanos? Y le dan gloria al Señor. Gloria a Dios. Mira, dice que verso 6, cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Y cómo estaba Pedro? Sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó, ¿qué se presentó? Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel.
Y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Amén. ¿Y qué pasó con las cadenas? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Oye, mira lo que ahí está diciendo Dios. La sola palabra de Dios que sale por la boca de Dios tiene el poder para destruir las cadenas que están atando al siervo de Dios. De pronto tú puedes ser uno de esos ángeles. Amén, porque ángel es el mensajero de Dios. Amén. Una palabra que salga de tu boca es importante, mi amado hermano. ¿No ve que no es tu palabra? Es la palabra de Dios, y Él la hará prosperar en todo aquello para lo cual la envió por tu boca. Isaías, Jeremías. ¿Usted me está entendiendo? Necesitas ser un profeta de Dios, tú, y declarar y confesar la palabra de Dios, porque ella es la que va a hacer, mi amado hermano, que las cadenas se rompan. Así que usted no calle en la palabra. ¿Cuánto tiempo habrá pasado que usted ha callado una palabra y el siervo ha sufrido porque usted se ha negado a hacer lo que Dios le ha venido enseñando durante casi 2 meses? ¿Usted me está entendiendo? Así que es necesario que abra su corazón y se disponga, Rosana. ¿Sabe a qué? A hacerse parte, amén, de la iglesia que ora y que clama, unida, amén, en oración por cualquier cosa en la que ustedes se pongan de acuerdo. Vamos a orar por el aire acondicionado. Vamos a orar por el ministerio de niños. Vamos a orar por el ministerio de parejas. Vamos a orar por las finanzas de la iglesia. Vamos a orar por un nuevo local. Vamos a orar por las finanzas del siervo del pastor, por la empresa del pastor, por los hijos del pastor. Vamos a orar por todo lo que lo quiere amarrar. ¿Me ha comprendido? Porque mientras el pastor intenta soltarse, amén, ¿qué le pasa a muchos? Se mueren. ¿Usted me está entendiendo? Porque es que mire la cantidad de gente que está custodiando a uno solo. ¿Por qué? Porque es que ese hombre era poderoso. Ese hombre tenía el poder del Espíritu Santo en él. Dice que él pasaba y su sola sombra sanaba a los enfermos. ¿Usted me está comprendiendo, hermano? ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Así que el enemigo siempre va a querer callar la voz de quienes somos poderosos en Dios. Y por esta razón va a traer una y otra circunstancia. Pero si usted, hermano, se dispone a hacer lo que Dios le dijo, una iglesia unida en oración jamás será vencida. Las cadenas que están sobre su pastor, todas se van a caer. ¿Me está comprendiendo? Pero usted tiene que coger esa espada, esa palabra como una espada, como un guerrero. Amén. Como un guerrero, creyendo, amén, en lo que está diciendo y reconociendo que no es usted quien lo dice, sino el Espíritu de Dios a través de usted. Que la palabra que Dios ha colocado en su corazón y que está saliendo por su boca es la que va a hacer que las cadenas se rompan. Amén. No es un ratico así que mientras me voy, mientras me estoy maquillando si es mujer, o mientras me estoy poniendo el calzado. No. Es un tiempo de dedicación. La iglesia estaba allí. Miren que cuando Pedro regresó, los encontró a todos como estaban, orando. Ellos oraban en todo tiempo. El triunfo, el éxito, la victoria de la iglesia está en la unidad de sus miembros que oran y le claman a Dios. ¿Está comprendiendo? Usted tiene que pellizcarse, porque usted a qué institución pertenece, a qué iglesia pertenece. A seres. ¿Me ha comprendido? Los problemas que a mí me afecten, a usted lo afectan también. ¿Cuántos me entienden, hermano?
¿Cuánto le da gloria a Dios? Dios le dijo a Esther: oye, mujer, si tú no oras, yo voy a poner que ella lo haga, pero hay de ti. ¿Usted me está escuchando y entendiendo? ¿Cuánto le da la gloria a Jesús? Verso 8. Le dijo el ángel: cíñete y átale las sandalias. Él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro estaba sin sandalias, ¿verdad? Se ató las sandalias, se envolvió en el manto. ¿Y qué hizo? Y siguió al ángel. Amén. Pedro, dice el verso 9, salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía que una visión. O sea, Pedro estaba como todo confundido, ¿verdad? Pero miren, y lo que Dios quiere concretarle a usted y que usted entienda es que la respuesta al clamor de los santos, amén, llega pronto. La respuesta al clamor que tú le hagas a Dios no se hace esperar. ¿Usted me está comprendiendo, hermano? La respuesta llegó en el acto. Ellos oraban y las cadenas se cayeron. Y Pedro salió libre y siguió al ángel, porque el ángel le indicó el camino por donde tenía que irse. Amén. El ángel, que es la palabra de Dios, que es la lámpara a nuestros pies, nos indica el camino por donde hemos de ir. Dios nos va a indicar y nos va a decir: mira, esto es lo que tienes que hacer, Humberto. Pero como consecuencia de qué? De esa oración en unidad que ustedes hicieron. ¿Por qué? Por la vida de su pastor. ¿Usted me está entendiendo? Porque ya él no va a estar pensando en las cadenas, sino que la luz va a llegar y le va a decir: mira, esta es la solución, esta es la salida. Haz esto y haz esto. ¿Usted me está comprendiendo, hermano? ¿Cuántos me entienden, hermano? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Mire, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. ¿Y qué le pasó a esa puerta de hierro? Se abrió por sí misma. ¿Sí ve? El efecto que tiene el poder de la palabra de Dios. No solamente se cayeron las cadenas, sino que tuvo un efecto posterior cuando hubo la necesidad de que se abrieran las puertas. Aquella misma palabra que operó en las cadenas siguió creando un efecto hasta que la voluntad de Dios fuera por completo en la vida de Pedro. ¿Usted me está comprendiendo, hermano? Parece que por sí misma se abrió la reja, ¿verdad?, que lo custodiaba. Las puertas se van a abrir. Amén. Los cerrojos se van a romper por el efecto que produce la palabra de Dios, porque ella no regresará vacía. Esa palabra que tú has confesado con fe y que has creído en tu corazón y que has clamado además, no regresará vacía, hermano. Ella va a ser en la vida de aquel a quien tú se la has declarado todo aquello para lo cual Dios la envió a través de ti. ¿Usted me comprende eso? Pero es la palabra de Dios la que tiene el poder. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Miren, salieron y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Por qué el ángel se apartó de él? Porque ya Pedro estaba libre. Amén. Hasta que la palabra no cumpla el propósito de Dios, mi amado hermano, no regresa a Dios. El ángel regresó a Dios, significa que la palabra regresó a Dios habiendo cumplido la misión para la cual fue enviada. ¿Cuántos me entendieron y le dan gloria a Jesús? Amado, por eso es importante que usted se una en oración, con fe, creyendo. Estoy orando por alguien. Tú no estás recitando un verso, vuelvo y repito. ¿Me ha comprendido? Una palabrita de esas que pasan por Facebook. No. Usted está confesando en la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra poderosa, la palabra de poder, la palabra que destruye las fortalezas del mal. Esa es la palabra que usted está confesando, es la palabra de Dios. ¿Me ha comprendido, hermano? Entonces, mira lo que ocurrió. Dice
que entonces Pedro, verso 11, ¿verdad? Volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado ¿qué? Su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Por qué dice que Pedro volvió en sí? Hombre, porque es que Pedro estaba viviendo un momento horroroso, angustioso. ¿Qué le iban a hacer a Pedro? Acababan de matar a Jacobo. A matar. ¿Y usted cree que eso es cosita de comer? El pastor estaba afligido, estaba angustiado. Amén. El problema era un problema serio. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Pero esa palabra tuvo el poder para deshacer las obras del mal. ¿Por qué? Porque fue confesada por una iglesia unida. Una iglesia que con temor y temblor. ¿Con qué? Con temor y temblor. Es decir, con pasión, con denuedo, con fe. Amén. Clamó al Dios Todopoderoso. Al Dios de poder. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese es el mensaje. Amén. Que está allí. En esta palabra que Dios nos ha regalado. Amén. Dice entonces que al darse cuenta de esto, estamos más arriba, ¿verdad? Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de ¿quién? De Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mira tú. El pueblo de los judíos entre comillas, lo que significa los que no creen en Dios, los que quieren verte caer. Amén. Los que quieren ver tu vida destruida, aquellos que dicen: mira, ¿y ahora cómo quedó? Esos son los judíos entre comillas. Amén. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, aquellos que no tienen misericordia, aquellos que no tienen amor. ¿Me has entendido, hermano? Eran los que querían ver exhibido públicamente a Pedro, verlo caer, verlo morir. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios los libró, no solamente de Herodes, sino de esos. Dios nos libra no solamente de Herodes, sino de esos. ¿Usted me está comprendiendo, hermano? Dice verso 12 que al darse cuenta de esto, llegó a casa ¿de quién? María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos haciendo ¿qué cosa? Orando. ¿Sí ve entonces cuál es el propósito de Dios? Una iglesia que se une en oración con algún propósito. Amén. Que sobre todo lo que Dios desea, anhela y les ha enseñado es que permanezcan unidos en oración. Toda iglesia que permanezca unida en oración, que le oren a Dios, jamás será vencida, hermano. Siempre va a tener victoria. ¿Usted me está comprendiendo? De igual manera, toda institución, porque no solamente se aplica a la iglesia, toda institución, toda relación, una pareja, amén, que unida le ora a Dios, jamás será vencida. Amén. ¿Cuántos me entienden? Una familia que le ora a Dios unida, jamás será vencida. Así que Dios le está pidiendo, mi amado hermano, que como miembro de seres se una en oración, a gemir, a clamar. Amén. Por su pastor. Amén. Para que Herodes y los judíos que están con él, amén, sean vencidos y destruidos. Amén. Herodes y los judíos que están con él son todas aquellas fuerzas que están contra tu pastor, queriendo, mi amado hermano, verlo destruido, verlo acabado, verlo muerto. Así que órele a Dios, órele a Dios. No deje de orar por su pastor, no deje de clamar, ayune. Esther, el libro de Esther le enseñó que además de la oración, el ayuno. El ayuno porque es un tiempo de quebrantamiento del alma, del corazón. El ayuno en ese sentido. Amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Dígale a Dios: Señor, hoy creo que una iglesia unida en oración por el siervo de Dios, por el Pedro que has escogido,
por el mardoqueo que has levantado, jamás será vencido. Por eso venimos a ti, Señor, en tu palabra, por tu autoridad que está en ella, a declarar que en esta noche se han caído las cadenas